está muy en boca de todo el mundo. Yo creo que precisamente el hecho de que esté en boca de todo el mundo está magnificando precisamente esta cuestión de la migración, de salir fuera a trabajar. Si atendemos a los datos, de los miles de jóvenes que están emigrando de Aragón, el 90% son extranjeros, con lo cual, jóvenes que en un momento llegaron a Aragón y que, debido a la coyuntura económica, están optando por retornar a sus países de origen, ¿no? El plan estratégico del instituto se desarrolló, o sea, se hizo un planteamiento previo, se desarrolló ese planteamiento y se expuso a las asociaciones. Las asociaciones, que por supuesto están constituidas por jóvenes, tuvieron la ocasión de hacer sus aportaciones. Creo que en total fueron 12 y se estimaron prácticamente en su mayoría. A partir de ahí hay un contacto directo con las asociaciones y hay un contacto directo sobre todo con los técnicos y mediadores juveniles que están en el territorio. La sigue ofreciendo, y la sigue ofreciendo precisamente porque ha habido un cambio en la gestión. Desde la toma de posesión se ha desarrollado un plan estratégico, lleva un grado de cumplimiento muy avanzado y eso nos ha permitido asignar los recursos de la manera más eficiente posible. Y esto se ha conseguido principalmente, aparte de revisar cada uno de los gastos que tenía el instituto, se ha conseguido con la externalización de las instalaciones de campamentos y albergues. Igual que hablaba anteriormente de la marcha de la bicicleta, esta es la segunda ocasión, el segundo año que lo llevamos en marcha. Ha ido mucho mejor que el año pasado. Han sido, si no recuerdo mal, más de 250 jóvenes los que se han beneficiado. Y en este sentido esperamos que en años sucesivos se vaya incrementando más la utilización de estos cheques por parte de los jóvenes, en el cual sí que tengo que indicar la inestimable colaboración de las asociaciones. La cuestión del Consejo Aragonés de la Juventud tiene dos vertientes. Una, sin duda alguna, es la redundancia de funciones que venía desarrollando hasta la fecha, unas funciones que están en la propia ley de creación del instituto y que el Consejo venía desarrollando, con lo cual no era posible seguir manteniendo esa redundancia. Y por otro lado, hay una cuestión de participación, de representatividad en esa participación.